Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también a compañero Alejandro Vilca y a la banca del Frente de Izquierda por la invitación. Me llamo Víctor Ottoboni y trabajo en la empresa de neumáticos FATE hace 20 años. He sido también votado por mis compañeros como delegado de base. He sido delegado desde el año 2007 hasta el año 2016. Posteriormente, miembro de la comisión directiva del Sindicato del Neumático desde el 2016 hasta el 2021. Y hoy sigo desarrollando una militancia sindical en el SUTNA, que es nuestro sindicato, y militancia política por los intereses de los trabajadores. Visto los proyectos, no he podido leerlos en detalle, pero sí resumidamente, que hablan de proyectos de democratizar, transparentar, hablan de ficha limpia también para poder acceder a los cargos de los órganos sindicales. En primer lugar, me pregunto si hay algún proyecto también que plantee lo mismo para las cámaras patronales como la UIA, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, porque esto de hablar de democratizar los sindicatos es de un cinismo total, cuando a la vez se acaba de votar en el proyecto de ley, en la ley bases, se ha votado entre tantos de los puntos de la reforma laboral, uno que era muy interesado para las grandes patronales, como era el tema de la reinstalación judicial de los activistas sindicales. Si se quiere realmente democratizar los sindicatos, no se puede meter en la reforma laboral una ley que permite discriminar a las patronales y solamente pagan una indemnización de un 50 o un 100% más. Porque ahí no hay ninguna... La discriminación sigue. El acto de discriminación permanece, que es el despido. Para reparar el daño de la discriminación tiene que ser reinstalado. Por lo tanto, es una parte de la ley que es totalmente inconstitucional, lo que se ha votado, que lo han votado acá la mayoría de las fuerzas políticas que vienen impulsando estos proyectos de ley, que son totalmente en contra de los intereses de los trabajadores. Ni hablar de lo que tiene que ver con el derecho a huelga en la docencia, que obligan a trabajar a las docentes y obligan a estar a los alumnos también en condiciones pésimas, a cagarse de frío en invierno, porque no tienen calefacción en la escuela pública, o a que por ahí explote una escuela como le pasó a Sandro y Rubén en la localidad de Merlo, donde se cobraron la vida, porque estos gobiernos, tanto los gobiernos de derecha neoliberales como los gobiernos que se dicen nacionales, no hacen nada, o mejor dicho, garantizan esas condiciones que ponen en riesgo no solamente la vida de los docentes y las docentes, sino de los niños. Así que nosotros, como trabajadores del neumático, rechazamos totalmente todo este tipo de proyectos que quieren meterse en la vida interna de las organizaciones sindicales. Nuestro sindicato lo recuperamos los trabajadores en el año 2016. Sacamos a la dirigencia que había porque no nos representaba. Votamos y sacamos a esos representantes que eran asesores de las grandes patronales. Pero los mismos que hoy, o muchos de las fuerzas políticas que hoy impulsan estos proyectos de supuesta democracia, hace 2 años, en el año 2022, cuando los trabajadores del neumático salimos a pelear por mejorar nuestro convenio colectivo de trabajo, porque también dentro de los proyectos se habla de los convenios colectivos de trabajo. Está el proyecto del diputado Tetaz, que plantea un régimen de 12 horas, trabajar 4 días, lo he leído en los medios, el 4x3, también se habla del famoso Díaz Waldo. Nosotros los trabajadores de FATE en el 2022 salimos a mejorar nuestro convenio colectivo de trabajo, porque trabajamos los fines de semana en turnos rotativos. Yo salí a las 14 horas y vine acá. Como miembro de la comisión directiva nunca dejé de trabajar en la fábrica, asistí todos los días a la fábrica y cumplía el rol sindical luego del horario de trabajo, porque estaba todos los días con mis compañeros de laburo.
En el año 2022, cuando salimos los trabajadores del neumático a pelear por nuestro convenio, fuimos atacados duramente por muchas de las fuerzas políticas que impulsan estos proyectos. La actual ministra Patricia Bullrich dijo en un tuit con fecha 26 de septiembre de 2022, 3 fábricas de neumáticos que cierran sus operaciones, miles de trabajadores suspendidos y el gobierno en la inacción total. ¿Qué quieren? ¿Menos fábricas y más planes sociales? Defendamos la producción, terminemos con el vale todo. El entonces, creo, legislador Ramiro Marra decía por Twitter, el 26 de septiembre de 2022, me pongo a disposición de las empresas de neumáticos para brindarles jornadas de trabajo los fines de semana para que puedan compensar las pérdidas generales por estos extorsionadores. Avisen si alguno más se suma. Calculo que con monotributo nos pueden pagar. Y la que destilaba más odio de clase fue la del diputado José Luis Espert, que retuiteó una nota de Infobae que hablaba de que el gremio del neumático se había atrincherado dentro del Ministerio de Trabajo y que había nuevos bloqueos. Dijo en la red Twitter, Código Penal, artículo 181, delito de usurpación. Cárcel 6 meses a 3 años o bala. Esos son las fuerzas políticas que se dicen democráticas, que dicen defender los intereses de los trabajadores. Hoy tenemos en el gremio del neumático, como recién decía mi compañero Raúl Godoy, más de 1000 trabajadores despedidos, más de 1000 puestos de trabajo que se han perdido. No he escuchado una sola palabra de estas fuerzas políticas hacer mención de la sangría de despidos que hay, no solamente en el gremio del neumático, porque también hay en las autopartistas, en las automotrices. Hemos tenido compañeros despedidos en Volkswagen, hay 300 despidos directos e encubiertos, despidos en el frigorífico rioplatense, cuyo dueño es Constantini, un empresario multimillonario, como lo es Madanes, dueño de FATE, otro empresario multimillonario, que no tiene ninguna crisis. Sin embargo, Madanes presentó un preventivo de crisis totalmente fraudulento, no pudo demostrar, ya que los últimos 3 balances le daban una ganancia de casi 200 millones de dólares en los últimos años. Lo mismo hizo la multinacional Bridgestone en Lavallol, pero el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, comandada por Cordero, un hombre de Techín, le dio curso y hoy en Bridgestone tenemos 500 trabajadores en la calle. La policía de la provincia de Buenos Aires actúa de seguridad privada de esta multinacional japonesa. Ya terminó. Hemos ido a manifestarnos en la puerta de delegación de trabajo de Banfield y no ha recibido la policía de la provincia de Buenos Aires con un operativo descomunal. Parece que el gobierno de la provincia no es tan distinto al gobierno nacional, aunque diga lo contrario. Como trabajadores del neumático del SUTNA, en relación a los proyectos de modificar los convenios colectivos de trabajo, nosotros conocemos muy bien lo que significa trabajar 12 horas, turnos rotativos. El 70% de los compañeros del neumático tienen enfermedades laborales. Trabajar 12 horas destruye la vida de cualquier trabajador, no solamente el físico. El gremio del neumático se llama picadora de carne porque no se apretan botones. Es una industria manufacturera. Es un reguero la cantidad de hernias de disco, de tendinitis, de espaldas rotas, de columnas rotas. Los trabajadores que fueron despedidos por la patronal de Madanes, la gran mayoría son compañeros que están rotos, por eso los despiden. Después Madanes habla de que hay ausentismo elevado. Y cómo no, si las condiciones de trabajo que imponen con máquinas que tienen 80 años, y si no vayan, pidan una visita para conocer las máquinas del sector de Diagonal que tienen literalmente 80 años. Eran viejas ya cuando se puso en pie esa fábrica en el año 60. Nosotros impulsamos dentro de nuestro sindicato el reparto de las horas de trabajo para dar 1 millón de puestos de trabajos. Si repartimos las horas de trabajo con un régimen de 6 horas por día, por 5 días a la semana, si las 12.000 empresas más grandes del país se efectivizara eso, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo. Obviamente que tenemos que pelear con eso y para eso tenemos que recuperar nuestras organizaciones sindicales como lo hicimos en el neumático
y lo tienen que hacer toda la clase obrera, para desde abajo construir una verdadera democracia sindical y una verdadera libertad. Muchas gracias.